nombre es Daniela Prado, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar me gustaría darle las gracias a todas esas personas que me están brindando su apoyo. El día de hoy hablaremos de El asesino de damas o The Lady Killer. Este es el asesino serial más buscado del FBI y esta es la historia de un hombre que, utilizando todos sus encantos, se convirtió en el asesino serial más buscado de los Estados Unidos. Un camaleón que supo esconderse por más de 20 años sin que las autoridades consiguieran atraparle. Su nombre es Ricardo Silvio Caputo, nacido en la ciudad de Mendoza, en Argentina, en el año 1949. Creció en una pequeña casa junto a sus hermanos Alberto y Alicia. En esa casa, según el testimonio que años más tarde daría su hermano Alberto, él vivió una infancia terrible. Sufrió de abusos de diferentes índoles, fue golpeado y abandonado. Tras dejar sus estudios de lado, se sintió deprimido. Tuvo que dormir en la calle y un tiempo vivió de hacer favores sexuales a hombres ricos que le daban dinero o le compraban ropa cara. Llegó a contar que cuando tenía 7 años, un vecino de su casa lo había abusado y que la pareja de su madre lo maltrataba. Un psiquiatra le diagnosticó un trastorno de personalidad antisocial, por lo que él voluntariamente decidió ingresar en un hospital psiquiátrico. Se supo que él buscó la salvación en la religión, pero no encontró el amor y la comprensión que él estaba buscando. A los 22 años, un simpático y bien parecido Ricardo decidió viajar a los Estados Unidos. Era la década de los años 70 y buscaba poner tierra de por medio. El primer destino que él escogió fue Nueva York. Allí consiguió 2 empleos. De día trabajaba en el Hotel Plaza, frente al Central Park, y de noche en el Hotel Barbizon, donde la mayoría de los huéspedes eran mujeres. Fue en estos días cuando él conoció a su primera víctima. Natalie Brown era una chica de 19 años tímida que trabajaba como cajera en un banco, y una mala jugada del destino quiso que Caputo se presentase en su ventanilla para realizar una transacción. El parecido de esta chica con Linda Blair, la protagonista de El Exorcista, llamó la atención de este muchacho, quien todavía no sabía hablar muy bien inglés. Pero esto no fue un impedimento para que él, con su personalidad afable y seductora, conquistara a Natalie, quien no dudó en tener una cita con él después del trabajo. En pocos días se hicieron inseparables y durante meses estuvieron saliendo y haciendo planes a futuro. Eran novios, y aunque él se quedaba a dormir en casa de los padres de ella, dormían en camas separadas. La intención de Caputo era casarse con Natalie, pero ella pretendía dejarlo. En julio de 1971, Caputo acudió a la casa de los padres de Natalie para dormir. Necesitaba saber si su amada sentía lo mismo por él. Cuando este trató de mantener relaciones sexuales con Natalie, ella lo rechazó y corrió fuera del dormitorio. Bajó las escaleras hasta la cocina y Ricardo la persiguió completamente encolerizado. Entonces cogió un cuchillo, la agarró del brazo y la apuñaló. Natalie no tuvo escapatoria. En cuanto la joven se precipitó al suelo, Caputo empezó a estrangularla. Le apretó su cuello hasta que su cuerpo dejó de temblar. Después de comprobar que Natalie había muerto, él mismo llamó a la policía y dijo: "Acabo de matar a mi novia". Una vez detenido, Ricardo fue sometido a varios exámenes psiquiátricos que concluyeron que padecía una grave enfermedad mental, posiblemente esquizofrenia. Al considerarle inimputable, el juez lo internó en una clínica psiquiátrica donde permaneció hasta 1973. Él mismo diría que le costaba distinguir cuando estaba fingiendo y cuando su locura era real, cuando perdía el control. Durante su estancia en este hospital conoció a su segunda víctima. Se trataba de una de las psicólogas que trabajaba allí, Judy Becker, de 26 años. Él era un manipulador,
Por eso se le hizo fácil seducir a la trabajadora para lograr que le cambiasen de centro. Gracias a este romance y a los informes positivos de la psicóloga sobre Ricardo, lo trasladaron a un hospital más laxo. Aquí el asesino se centró en el dibujo y comenzó a vender los bocetos. Además, gracias a la ayuda de Judith, obtuvo varios permisos para salir bajo su custodia. Fue en una de estas citas en la que Caputo habló sobre lo que él denominaba las dos sonrisas, y así fue como la cautivó. Pero el romance se tornó en homicidio cuando Judith le presentó a sus padres. Él sintió que ya ella no lo quería. Para Caputo, que su novia lo presentase como un compañero de trabajo a sus padres le hizo desconfiar de sus sentimientos. El 18 de octubre de 1974, Ricardo se escapó del hospital, sacó $1.500 del banco y se presentó en la casa de Judith. Durante varios minutos, la pareja discutió duramente. Los vecinos solo escucharon gritos, después ruidos y golpes, y tras todo esto, un largo silencio. Caputo golpeó tan violentamente a Becker que le terminó partiendo la nariz. Después cogió una media de nylon y la ahorcó. Una vez muerta, la desnudó y la tumbó sobre la cama. Le robó el dinero y huyó a un terminal de autobuses. Él afirma que no tiene recuerdos claros de aquella noche, solo que escuchaba voces en su cabeza y veía rayas de colores. Después de 3 días de viaje, el fugitivo llegó a San Francisco. Cambió radicalmente de aspecto, se cortó el pelo, se quitó el bigote y engordó varios kilos. Se hizo como una nueva identidad en el mercado negro. Se acababa de convertir en un prófugo de la justicia y el FBI ya estaba tras su pista. Su nuevo nombre era Ricardo Donoguier, de origen uruguayo. En los siguientes casi 20 años, utilizó alrededor de 17 identidades distintas. El homicida vivía en una pensión y se ganaba la vida como retratista callejero. Sus dibujos eran la mejor forma para conquistar a las mujeres. Así fue como conoció a Barbara Taylor. Meses después del segundo asesinato, Ricardo estaba tomando algo en un bar cuando entró esta joven. Inmediatamente le hizo un retrato y ella se quedó completamente prendada de él. Lo llevaba a su casa, a su trabajo, a comidas con sus amigos y de pronto se fueron a vivir juntos. Por las noches fumaban algo más que cigarrillos. Explicó, sin embargo, que tras varios meses viviendo juntos, ella empezó a sentirse incómoda y decidió ayudarle a que él consiguiera un trabajo en Hawái para que él se alejara un tiempo. No duró mucho porque en marzo de 1975 él terminó regresando a California. Había intentado matar a otra joven. En una declaración de Caputo dijo que cuando él estaba golpeando a Mary, apareció el chico que compartía departamento con ella y le pidió que parara. Ella agarró sus cosas y escapó corriendo. Un tiempo después, esta chica, Mary O'Neill, se enteraría que estuvo a punto de formar parte de la lista de mujeres asesinadas por el asesino de damas. Este es un suceso que Bárbara jamás llegó a saber. Él se lo ocultó deliberadamente. Días más tarde, cuando Ricardo llegó de Hawái, lo primero que hizo fue decirle a Bárbara que se quería casar con ella. Ella, sin embargo, rechazó su propuesta y en otro ataque de rabia, él cogió una bota texana y la emprendió a golpes. Su rostro quedó totalmente irreconocible. La cara de la chica estaba desfigurada. En sus muslos, brazos y manos se podían ver los hematomas realizados con patadas de alguien que usaba botas texanas. Saben que estas botas en la punta tienen como una pieza de metal y gracias a estos puntapiés la víctima presentaba unas heridas abiertas de tal magnitud que era posible ver los huesos. En su nueva huida, Caputo cruzó la frontera de México y se cambió el nombre por el de Ricardo Martínez Díaz. Se instaló en la capital y tuvo un romance con la hija de un importante empresario del sector de transporte, Laura
Laura Gómez, a sus 23 años, se había enamorado de él. Él cuenta que a pesar de que ella era bellísima y era una niña muy sofisticada, tenía muy baja autoestima. En el fondo, ella creía que sus padres preferían a su hermana, es decir, que ellos dos se sintieron como almas gemelas, que habían sido heridos por personas que ellos amaban. Laura logró que su padre le diese trabajo como gerente en una de las empresas que tenía en Polanco. Todo parecía ir viento en popa, excepto para Caputo, porque en junio de 1977 mató a esta universitaria. La discusión previa al crimen se inició porque Laura le pidió que se casaran y que formasen una familia, pero Ricardo se negó tajantemente y ella comenzó a llorar. Él alega que comenzó a ver de nuevo las figuras de colores y a escuchar las voces que le decían que acabaran con su sufrimiento, y entonces la mató. Cogió una barra de hierro y la atizó en la cabeza de la chica en por lo menos 10 oportunidades. Fue tal la hazaña que empleó que le hundió la frente y el cráneo y le arrancó 2 dientes. En la autopsia se descubrió que ella estaba embarazada. Él dice que cuando le dijo a Laura que no se iba a casar con ella, su tristeza fue tan grande que él solo quiso aliviarla. Después del 4º asesinato, Caputo volvió a escapar de la policía, convirtiéndose en el hombre más buscado del FBI. En los años 70, sus crímenes copaban las páginas de los periódicos norteamericanos, pero las autoridades no lograban darle caza. Era todo un camaleón y no temía que le pillasen. Tanto es así que regresó a los Estados Unidos y rehizo su vida en Los Ángeles. Allí, el denominado Lady Killer se hizo llamar Roberto Domínguez y se casó por primera vez. Del matrimonio con Felicia tuvo 2 hijos y en 1984 la mujer desapareció. Se sospecha que Caputo también acabó con la vida de ella, pero jamás pudieron demostrarlo. Tiempo después se mudó a Chicago, contrajo segundas nupcias con Susana Elizondo y tuvieron 4 hijos más. Según esta mujer, él fue un padre ejemplar y ella no tuvo nunca nada que decir de él. Es más, jamás sospechó que él era ese asesino. Tuvo que llegar el año 1994 para que Ricardo Caputo se entregase a la justicia. Habían pasado casi 20 años desde su primer crimen y el hombre sentía que se había convertido en un fantasma. Primero viajó a Mendoza para reunirse con su familia, especialmente con su madre. Entre sollozos y abrazos, el asesino le confesó que había vuelto a escuchar las voces que le decían que matara, y continuó diciendo que mató a 4 chicas en Estados Unidos que lo buscaban desde hacía 21 años y se quería entregar. La detención se haría efectiva el 9 de marzo de 1994, pero previamente la cadena ABC pagó en torno a $100,000 para realizar una entrevista a este asesino. A lo largo de la entrevista se le preguntó si había matado a estas 4 mujeres y su respuesta fue un rotundo sí. ¿Por qué las mató?, le cuestionaron también, y él respondió que creía que fue por su niñez. Él era una persona mentalmente enferma. ¿Por qué más habría de matarlas? ¿Qué sentido tendría? Solo estando loco habría podido hacer algo así. Tras entregarse a la policía, todos los medios de comunicación hablaban sobre los asesinatos de Lady Killer, el asesino serial más buscado de los últimos 20 años. El juicio acaparó toda la atención mediática. El abogado defensor de Caputo, como era de esperarse, utilizó el recurso de la enfermedad mental, de la esquizofrenia o del trastorno de múltiple personalidad para defenderlo. Tenía el apoyo de su psiquiatra, que decía que él se volvía violento cuando las mujeres con quien había tenido una relación íntima demandaban más de él. Eso provocaba que lo cansaran y que quisiera terminar la relación o que se desequilibrara y por eso se tornara violento. En su evaluación, el doctor concluyó que su personalidad era psicopática, era alguien que pretendía simular estar loco. Algo que a mí me impacta es que en su declaración, al momento de entregarse, él dijo que prefiere tener su cuerpo encerrado y su mente libre que vivir libre y con su cabeza presa.
En la última sesión del juicio, Caputo se acogió a su derecho de la última palabra. En un perfecto inglés dijo: me entregué a las autoridades, su señoría, para evitar más muertes. Quiero decir a los familiares de las víctimas que estoy muy arrepentido de todo lo que hice. Estaba enfermo y espero que ahora en la cárcel pueda curarme. Finalmente el juez condenó a este hombre a 25 años de prisión y fue trasladado a la cárcel de Ática, al norte del país. A sus 45 años, Caputo pasaba sus días entre rejas dibujando y haciendo deporte. Fue practicando baloncesto en la cancha del centro penitenciario donde perdió la vida. Ricardo sufrió un ataque al corazón en 1998, tan solo 4 años después de haber confesado sus crímenes. La historia de Ricardo Caputo y sus crímenes se encuentran documentados en el libro Love Me to Death, donde su autora, Linda Woolf, asegura que sus víctimas son mujeres jóvenes, atractivas, educadas y emocionalmente inestables. Este hombre, si no es porque él mismo decide confesar, aún seguiría libre. La justicia no supo hacer su trabajo. Siento también que 25 años era una condena corta para todo lo que él hizo. Cuando les explicaba todo lo que él vivió en su infancia, no era para darle una especie de justificación a su comportamiento. Este hombre en su momento fue una víctima, es cierto, y la justicia tampoco supo cómo actuar en ese momento. No lo defendió a él cuando era un niño y no defendió a las mujeres de él, a las mujeres que él atacó. Siento que una de las mejores soluciones que pudieron haberle dado a todo esto es que cuando él mató a la primera mujer y se entregó, debieron dejarlo encerrado porque era una persona que jamás iba a poder integrarse a la sociedad. Se les escapó y no hicieron nada para volverlo a encontrar. Estuvo siempre en Estados Unidos. No tenía miedo de ser atrapado, ni siquiera vivía escondido. Este personaje es digno de una película de terror. Es por eso que siempre les digo que la ficción y la realidad son hermanas gemelas y solo una delgada línea las separa. Gracias por haberme acompañado hasta acá y nos vemos en un próximo caso.